Somos el grupo 6, conformado por Gabriel, Gilmer, Carla, Caterina y Paola. Nuestro experimento está basado en el condicionamiento operante como parte de la Cátedra de Introducción a la Psicología de la Universidad de los Andes. A continuación, les hablaremos sobre qué es el conductismo. Es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio de los comportamientos humanos a través de los estímulos y respuestas presentes en el entorno físico, biológico y social del individuo. Entre sus pioneros encontramos a Edward Dondrit, quien fue psicólogo estadounidense. Propuso la ley del efecto, siendo este un principio fundamental en psicología y aprendizaje. Watson obtuvo el primer título como doctor en psicología. Fue el fundador de la escuela de psicología que se conoce como conductismo. Promovía la idea de que la psicología debía centrarse en la conducta externa y rechazaba el estudio de la conciencia y la introspección propuesta por el psicoanálisis de Freud. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso, reconocido por sus significativos aportes a la psicología, especialmente por su trabajo pionero en el condicionamiento clásico. Por otro lado, Skinner fue un psicólogo estadounidense, quien creyó que la conducta humana podría explicarse como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Promovió la importancia de las acciones y las consecuencias. Su experimento más importante fue realizado con la caja de Skinner. Como experimento base, utilizamos un artículo que se titula La adquisición de presionar la palanca en ratas bajo condiciones degradadas de reforzamiento condicionado, llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2012 por los investigadores Karina Bermúdez y Carlos Brunner. Experimento. Partiendo entonces de nuestro experimento base, el objetivo general de nuestro experimento fue generar un cambio de conducta en el sujeto experimental a partir de reforzadores positivos. Y nuestros objetivos específicos fueron someter al sujeto de estudio a 9 sesiones divididas en 2 fases. En la primera fase, generar en el sujeto una asociación entre el evento, el sonido de la campana, y el reforzador, el alimento. En la segunda fase, presentarle al sujeto el estímulo, la campana, y que éste, cada vez que tuviese la conducta que se quería generar, tocar la campana, dotarle de un reforzador, el alimento. Nuestro sujeto experimental fue un ratón de especie Musculus, macho de pelaje color blanco, el cual al inicio contaba con 4 semanas de edad. Le bautizamos con el nombre de Pastelillo. Como bien se dice en los objetivos específicos, el experimento se dividió en 2 fases. En la primera fase, Pastelillo fue sometido a 12 horas de ayuno y cada vez que se le iba a dotar de alimento, se tocaba una campana durante 30 segundos para que éste le fuera asociando. Ya luego, el tiempo de ayuno se fue reduciendo hasta que se llegaron a 4 horas. El sujeto nunca fue privado del agua. Esto se realizó durante 4 sesiones que tenían una duración de 24 horas. En la segunda fase, el experimento base fue adaptado y en él se usó una caja metálica, donde habitualmente viven los ratones en el bioterio. Como estímulo, la palanca fue reemplazada por una campana y como reforzador positivo se mantuvo la dotación de comida. Cada vez que tocaba la campana, se empleó como reforzador negativo darle pequeños golpes a la malla cada vez que Pastelillo se subiese en ella intentando escapar. Esta fase tuvo una duración de 7 sesiones de 24 horas cada uno. El programa de reforzamiento que se usó fue fijo. Se tomaron en cuenta fueron el peso antes, durante y después del experimento. Se tomó como variable dependiente la conducta esperada, como variable independiente el reforzador y como variable interviniente la falta de adaptación del sujeto al espacio. En las siguientes gráficas se podrá observar la tabla con los resultados y sus gráficas correspondientes. El primer gráfico que observamos hace referencia a la primera fase, en donde el eje X representa el número de sesiones y el eje Y el peso en gramos. Podemos distinguir que el sujeto experimental a mayor número de sesiones, con mayor intervalo de ayuno, menor peso. En la segunda fase observamos 2 gráficas. En la primera se identifica el número de veces en que el sujeto experimental tocó la campana, donde el eje X representa el número de sesiones y el eje Y el número de veces que el sujeto experimental tocó la campana. Podemos decir que durante las 5 sesiones el número de toques promedio fue de 10. En el segundo gráfico se aprecia la variación del peso en relación al número de sesiones, donde el eje X representa el número de sesiones y el Y el peso en gramos. Podemos interpretar que el peso del sujeto experimental incrementó a medida que avanzaban las sesiones, debido a que su desempeño en el condicionamiento fue óptimo. Experiencia pedagógica. Fue una experiencia motivadora y fructífera, en la que pudimos apreciar el proceso de aprendizaje por medio del conductismo, evidenciando que los experimentos que han sido realizados con anterioridad son aplicables por cualquier persona, siempre y cuando exista un manejo adecuado de las variables y todo lo que las engloba.